aquellos que manejamos algún tipo de vehículo entendemos que es muy importante al hacerlo poder identificar y poder distinguir las señales de tránsito, porque ellas nos anticipan algo con lo que nos vamos a encontrar, sea en los próximos metros o en los próximos kilómetros, y para lo cual obviamente tenemos que estar prevenidos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque los dos últimos capítulos de la Biblia, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, son hermosos capítulos que nos hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha de preparar para ser nuestra morada eterna. Pero, antes de llegar a ese hermoso y sobrecogedor final que la Biblia, con lo que la Biblia cierra toda su historia, la misma Biblia nos advierte que los tiempos finales de la historia, previo a esos cielos nuevos y tierra nueva, serán tiempos difíciles. Serán tiempos difíciles. Ustedes saben que cuando la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se refiere y usa la frase los últimos tiempos, no se están refiriendo tanto a los últimos días antes del juicio final del Señor, sino a esa etapa de la historia que técnicamente está delimitada desde la muerte y resurrección de Jesús hasta su segunda venida. Ese periodo de tiempo en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día es lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Y sin querer ser redundante, pero cuando la palabra de Dios se refiere a los últimos tiempos o a los últimos días de los últimos días, nos está planteando una realidad un poco inquietante de qué tipo de tiempos nos aguardan previos al regreso de Jesús. Serán tiempos muy difíciles. Hay un par de pasajes que nos ilustran esto, hay muchos, pero tomo dos solamente. Uno es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, está el apóstol Pablo anticipando, advirtiendo a su discípulo lo siguiente: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, escribía el apóstol Pablo. Algunas versiones tienen traducido la palabra tiempos difíciles, pero literalmente ese adjetivo también se puede traducir como tiempos feroces. Era un término, un adjetivo que se usaba o para el mar cuando estaba furioso, usando una imagen alegórica obviamente, o alguna bestia salvaje que podía tener una naturaleza feroz. Pero para que aún lo relacionen mejor, cuando Mateo describe a los endemoniados gadarenos, ahí en Mateo 8:28, y los describe como sujetos feroces, usa el mismo adjetivo que ustedes tienen en 2 de Timoteo 3:1, traducido como peligrosos. Se avecinan tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos feroces. Romanos capítulo 13, versículo 11, lo dice de otra manera: la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz, por lo que entonces, si combinamos estos dos rasgos, podemos decir que los últimos días que nos esperan son tiempos peligrosos, son tiempos feroces, son tiempos oscuros. Por eso el título, preparados para la noche. Y así como al costado de la ruta uno puede encontrar señales viales que nos indican lo que viene por delante, en distintas partes de la palabra de Dios, si ustedes me permiten la figura, también encontramos ciertos tipos de señales de lo que está por venir, a las que debemos prestar mucha atención, no para que nos intimiden, no para que nos inhiban, no para que nos desanimemos, sino que por un lado, para que cuando comiencen a darse, entendamos que la palabra de Dios es cierta, es verdadera, y nos lo había anticipado, pero además para advertirnos y prepararnos para la noche que se avecina
sobre este mundo. Primera señal de advertencia que quiero compartir en esta mañana. Habla de escasez de verdadera fe. Dice Lucas capítulo 18, está hablando justamente nuestro Señor Jesucristo, está hablando de esa viuda, ¿se acuerdan? Que iba una y otra vez a pedirle a un juez injusto que le haga justicia. El relato es muy conocido. Y finalmente la historia dice, la historia en boca de Jesús, ¿no? Este juez, para no soportar más a esta viuda que venía y le insistía que le haga justicia, le voy a hacer justicia para que no me moleste más. Y entonces él dice, si este juez atendió al reclamo de la viuda, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos responderá a sus oraciones? Y por eso leemos en Lucas capítulo 18, dice, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ustedes saben que acá en el texto bíblico la palabra fe está anticipada de un artículo definido que hace que no estuviera tan mal traducida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esa fe en la tierra? ¿A qué fe se refería Jesús? Bueno, a la fe justamente que estaba encarnando esta viuda que iba y que le insistía una y otra vez. Porque lamentablemente esta primera señal de advertencia nos habla de una fe que va a escasear en los últimos tiempos y es una fe que persevera. Es la fe que aquella persona tiene y que la lleva a persistir en algo que le está pidiendo a Dios una y otra vez. Quizás nos deja un poco pensando allí en los versículos 7 y 8a las dos preguntas y las respuestas de Jesús. ¿No hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y Él dice, no, les va a responder pronto. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿será que el pronto de Dios no es el pronto nuestro? ¿Será que para Él lo que es rápido para nosotros parece una eternidad? Y puede llegar a pasar algo así, y es que esta enseñanza de Jesús sobre cuándo o cómo Dios responde a nuestras oraciones, debemos complementarla con este otro pasaje de Hebreos 4:16, que dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, ¿para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia, pero presten atención al final, para la ayuda oportuna. Y presten atención a ese adjetivo final, oportuno, porque significa una ayuda que llega en el momento ideal, en el momento que tiene que llegar. En el tiempo de Dios, Dios responde la oración. El pronto de Dios es el tiempo perfecto de Dios, aunque para nosotros sea usando una imagen, una eternidad. Esto nos lleva a un segundo rasgo de este tipo de fe que Jesús plantea y nos dice, puede ser muy probable de que escasee cuando sea el tiempo de su regreso. Y es que es una fe que se manifiesta, se nota en la vida de oración de aquel que la tiene. Es directamente proporcional a nuestra vida de oración, usando figura matemática. Cuanto más usted ora a Dios, cuanto más prioridad le da a la oración en su agenda personal, familiar, semanal, eso indica su nivel de fe. Entonces, el planteo de Jesús, la primera señal de advertencia que nos hace en lo personal y que nos hace como iglesia es cuidado porque puede haber escasez de fe en los próximos tiempos. ¿Cómo se va a manifestar? Con poco compromiso a la oración,
con poca carga de oración, para lo que debemos tomar una decisión que frente a esta realidad nosotros vamos a seguir perseverando en fe y en oración. Una segunda señal de advertencia la encontramos en Mateo 24. Justamente Jesús estaba contestando a la pregunta de sus discípulos, ¿qué señal marcaría su regreso y el fin del mundo? Y allá por el versículo 12 le escuchamos decir a Jesús lo siguiente: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y es que esta señal, si ustedes me permiten, de advertencia, esta segunda señal, es doblemente negativa. Por un lado nos habla del crecimiento de la iniquidad, de la maldad, y por otro lado nos habla del enfriamiento del amor, como otra señal de los últimos tiempos. La iniquidad es siempre el resultado de una determinación voluntaria en contra de las normas divinas. Cuando usted practica o cae en iniquidad es porque usted intencionalmente está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. En los escritos de Pablo es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. Fíjense que justamente hablando de la iniquidad, escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 lo siguiente, versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Sin duda que estamos frente a un pasaje muy potente, muy complejo a la vez, pero lo que quiero resaltar acá es la referencia clara a ese misterio de la iniquidad, que según el apóstol Pablo ya estaba en acción en la época en la que él estaba escribiendo esta carta. Pero lo que sigue diciendo este pasaje, y en eso me quiero enfocar, más allá de todos los otros detalles, es que no solo sigue estando en acción hoy mismo, sino que la perspectiva para los próximos tiempos es que la iniquidad va a ser cada vez más fuerte y evidente en nuestro mundo, hasta llegar a encarnarse en la persona de un personaje siniestro, aún por surgir en la historia, y al que la Biblia llama de diversas maneras. A través del apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el impío, y en boca del apóstol Juan directamente, en 1 Juan 2:18, lo llama el anticristo. Hasta la manifestación de esta figura que va a ser protagonista de estos últimos tiempos, lo que sí la Biblia nos deja en claro es que el nivel de maldad y de iniquidad, lejos de mermar, va a ir creciendo hasta encarnarse en esta persona que va a ser su manifestación plena. Volviendo entonces a lo afirmado por Jesús en Mateo 24:12, una señal a la cual prestar atención que nos anticipa el final de todo es el crecimiento de la maldad. La maldad va a crecer y el decrecimiento o el enfriamiento, lamentablemente, del amor cristiano. No obstante, el siguiente versículo, fíjense cómo lo empieza Jesús. Pero, otras versiones traducen más en lugar de pero es una partícula, ¿cómo se llama?, adversativa, que significa que lo que viene por delante
es una oposición a lo que había dicho antes. Es como cuando usted dice, estoy cansado, no doy más, pero tengo ganas de jugar un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces, lo que dice se opone a lo que usted decía antes. Y acá Jesús usa esa partícula para introducir el versículo 13 que dice, mas, o pero, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la pregunta que nos surge es, ¿el que persevere en qué? Se puede interpretar de distintas maneras. Obviamente que el gran concepto es en la fidelidad a Dios, ¿no? En el ser fieles a Dios, en seguir del lado de Dios. Pero la realidad es que también acá se refiere a perseverar en el amor de Dios, a mantenernos en seguir amando a Dios. Y a la luz de esto, uno entiende cuando el apóstol Pablo escribe sobre el amor y dice en 1 Corintios 13:7, el amor, ¿qué pasa? El verdadero amor, el que es de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Detalle, lo que ahí está traducido, soportar, es el mismo verbo que Mateo 24:13, es perseverar. Lo que significa que aquel que es fiel a Dios se va a mantener a pesar del crecimiento de la maldad, es del amor de Dios. Por eso, según la palabra de Dios, permanecer en Dios es permanecer en su amor. Juan 15:9, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Cuando alguien permanece en el amor de Dios, en cierta manera está venciendo a la maldad. Cuando uno con el bien vence al mal, cuando uno es capaz de devolver bien por mal, cuando uno es capaz de seguir amando a pesar de, uno persevera en el Señor, persevera en la fe, pero sobre todas las cosas persevera en el amor a Dios. Y aquellos que tenemos unos cuantos años en los caminos del Señor, sabemos asociar fácilmente por la experiencia la maldad que crece con el amor que se enfría. Y yo soy testigo, haberlo visto, aún, ¿por qué no a nivel familiar, de cristianos que abren sus casas a gente que teóricamente tenía grandes necesidades, para luego verse estafados en su buena fe. De tal manera que la próxima vez que viene alguien detrás de esa otra persona que lo ha estafado, dice, 2 veces a mí no me la hacen. Ahí el amor se está enfriando. Ahí la maldad está ganando. Y estamos viviendo tiempos en los que lamentablemente la maldad es algo que va a seguir creciendo. ¿Cómo se vence la maldad? Con el amor de Dios, en el amor de Dios, perseverando en el amor de Él. La tercera señal de advertencia es tan importante, es tan grave, lo que advierte que es una de las que más veces aparece en distintos lugares del Nuevo Testamento. Y la encontramos también en Mateo 24. Pero fíjense lo que dice los versículos 4, 5 y 11. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas, y lo que es más triste, y a muchos engañarán. No es exagerado el Señor Jesús. Si hay alguien que nunca fue exagerado, fue nuestro Señor Jesús. Y acá es muy claro en decir, va a haber muchos falsos profetas y lamentablemente muchos falsos mesías y lamentablemente muchos van a ser engañados. Por eso hay que prestar mucha atención a esa tercera señal de advertencia.
que vemos en la ruta de esta recta final de la historia, y es la advertencia del crecimiento, del engaño y la falsedad. Dijimos que iba a crecer la maldad, sí. Que podía decrecer el amor, sí. Que podía decrecer la fe, lamentablemente también. Pero lo que va a crecer es el engaño y la maldad. Leemos en Judas capítulo 1, obviamente no Judas Iscariote, ¿no? El otro, apóstol Judas, por las dudas, claro. Versículos 3 y 4 dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Versículo 4 de Judas 1. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Al comienzo el escritor bíblico dice que quiere escribirles acerca de la salvación que compartía con sus destinatarios por medio de la fe en Jesucristo. Pero luego les pide pelear y luchar vigorosamente por la fe y la clara. ¿A qué se refiere? La fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Hay que aclarar que cuando acá Judas se refiere a la fe, no se refiere a lo que dice Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se refiere acá el término fe a esa actitud frente a lo que no se ve o a lo que está por venir. Acá fe es el conjunto, escúcheme bien, de las doctrinas y verdades bíblicas y cristianas en las que se apoya nuestra fe. Acá es cuando uno dice, bueno, la fe cristiana sostiene esto: existe un único Dios, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo, tomó forma de hombre, vivió en medio nuestro, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y de los cielos esperamos su retorno, segunda venida. Y como ellas hay otras más. Todas esas doctrinas bíblicas y cristianas constituyen la fe cristiana. Y acá el apóstol Judas dice: la fe encomendada a ustedes una vez y para siempre. Hermanos, ¿por qué el apóstol Judas está hablando de la salvación, pero termina hablando del conjunto de doctrinas dadas a los creyentes una vez y para siempre? Porque justamente de la verdad o mentira, de la corrección o error de estas verdades espirituales, se va a determinar la salvación o perdición de los que nos escuchan, la vida eterna o el infierno, por transmitir correctamente o erradamente el evangelio de la salvación. Esta tercera señal, hermanos, es un llamado doble a preservar lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente a preservarlo, sino a predicarlo. Y una prueba fundamental de la verdad del evangelio, hermanos, siempre va a girar en torno a la persona de Cristo. Usted quiere desmentir a una secta, a una pseudo iglesia, enfóquese en saber qué dice de Jesús a fondo. Porque hay grupos que dicen, sí, creemos que Jesús es Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Entonces, toda falsa doctrina, toda herejía que lleva a la perdición,
se prueba en torno a la figura de Cristo fundamentalmente. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aquellos que niegan el poder salvador de Jesús, es la prueba irrefutable de alguien que está transmitiendo mentira y error. Debemos preservar y predicar la verdad del Evangelio, porque se vienen tiempos en los que van a abundar el engaño, la falsedad en medio nuestro. Y lo que estoy queriendo decir, creo que el pasaje que mejor lo resumen es 1 Timoteo 4:16. Entre tantos consejos, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo. Lamentablemente algunas versiones dicen ten cuidado de lo que haces. No dice acá ten cuidado de lo que haces. Dice ten cuidado de ti mismo. Literalmente ahí dice presta atención a ti mismo. Presta atención. ¿A qué cosa? Bueno, presta atención a tu fe. ¿Cómo está tu fe? Estamos hablando de que va a escasear fe. Y esa fe que va a escasear se va a manifestar en una vida de oración pobre. ¿Cómo está tu vida de fe? Presta atención, ten cuidado de ti mismo. Frente a la maldad que va a ser cada vez mayor, nuestro amor cada vez va a estar más frío. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Esa relación que es permanecer en su amor. Acordate de la advertencia de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. Sos una iglesia fenómena, sos bárbara, haces de todo, has luchado contra todo, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y cuando empezamos a hacer las cosas sin amor, quizás los que nos tienen cariños nos van a felicitar, nos van a alentar, pero según 1 Corintios 13:1, nuestro servicio sin amor a Dios es como una lata que hace un ruido molesto a los oídos de nuestro Dios. Ten cuidado de ti mismo. Revisemos nuestra relación íntima con el Señor día a día. Pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice a Timoteo. ¿Qué es lo que crees? ¿En base a qué se ha basado tu fe? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. No lo hagas una vez. Hacelo de lunes a viernes. Todas las semanas. Revisá tu vida espiritual. Revisá qué es lo que estás creyendo. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo? Si haces esto, si te controlás a diario, si te chequeás espiritualmente a diario, si te arrepentís a diario, si volvés al Señor a diario, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, hay que prepararse para la noche simbólicamente hablando. La Biblia, lamentablemente, no nos habla de un mundo que va creciendo hacia una etapa de paz y prosperidad universal. Yo no encuentro eso en mi Biblia. Los cielos y tierra donde reina la justicia son los cielos nuevos y la tierra nueva, no esta, o no en esta etapa. Pero el Señor nos advierte, vamos hacia eso, vamos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esta parte de la ruta, prestémosle atención. Prestemos atención a la fe que va a empezar a escasear. Prestemos atención a la maldad que va a ampliarse, al amor que puede llegar a enfriarse en nosotros. Y sobre todo, va a haber mucho engaño, mucho pseudo-evangelio, muchas soluciones espirituales baratas que son ajenas al Evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado de nosotros mismos, si nos mantenemos en la fe y de lo que estamos creyendo, porque si persistimos en esto, nos salvaremos y salvaremos a muchos. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a hablar con Dios. Yo te invito a inclinar tu cabeza, a cerrar tus ojos por un momento, porque este es un tiempo para
que vos te veas a vos mismo delante de Dios. Y si no lo has hecho en esta semana, quizás este es el momento para evaluar tu vida de fe. ¿Y cómo lo evalúo, pastor? Bueno, fíjate, ¿cuánto oraste esta semana? ¿Cuánto lo buscaste al Señor en oración? ¿Cuánto lo tuviste presente a Él en tus momentos difíciles y en los otros también? ¿Cómo está tu amor a Dios y a los demás? Quizás los golpes de la vida, las estafas de la vida han hecho que tu amor no lata por el Señor como el primer día. ¿Sabes en lo que crees? ¿Estás seguro de lo que has creído? Es tiempo de hacer este autoexamen delante del Señor, porque haciéndolo nos salvaremos y salvaremos a muchos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos advierte, nos previene, nos anticipa que se vienen tiempos difíciles. Pero te damos gracias porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque tu misma palabra nos afirma categóricamente que no existe nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Pero Señor, ahora queremos abrir los ojos espirituales a lo que se viene. Y que estos tiempos peligrosos, feroces, que nos aguardan, nos encuentren realmente firmes en la fe, con una vida de oración que crece, con una dependencia de ti que crece día a día. Señor, con un amor que se profundiza a la luz de la cruz y sobre todas las cosas, porque seguimos abrazando el Evangelio en su forma pura y verdadera, que anuncia que Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. Señor, bendice tu palabra, que sea un aliento para en este mismo día replantearnos nuestra relación contigo y tomar decisiones y arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos para volvernos más a ti. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Yo los invito a estar un momento más con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados para hacer solamente una sencilla invitación. Y es que si hay alguna persona en esta mañana que ha escuchado este mensaje, pero que entiende que nunca en su vida en realidad tomó una decisión de fe por Jesucristo, una decisión en la que reconoció, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, nuestros errores, nuestros pecados, y confesó que Jesucristo es Dios, para que se transforme también en nuestro Salvador eterno. Si hay alguien que no ha hecho esta decisión, hoy es el día para volverse a Dios. Hoy es el día para entrar a la familia de Dios. Si querés hacerlo, que nunca antes lo hiciste, yo te animo a que vos levantes tu mano, pero antes de hacerlo, que vos puedas repetir conmigo una sencilla oración que dice así: Padre Dios, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él fue obediente a ti y en una cruz Él pagó el castigo de mis pecados. Por eso me arrepiento, confieso que soy pecador. Te pido perdón, pero confieso también que creo que Jesús es Dios
y mi Salvador. Perdona mis pecados. Entra a mi vida por medio del Espíritu Santo. Oro por Jesús. Amén. Un instante más con su cabeza inclinada, estamos finalizando con nuestro culto, pero si alguien ha repetido esta oración y lo ha hecho de todo corazón y lo ha hecho por primera vez, lo mejor que tengo para decirle es que Dios ha hecho una obra de cambio en su vida, ha empezado una obra en respuesta a su oración. Él ha venido a su vida, ha perdonado sus pecados y lo ha hecho su hijo, su hija. Padre, abre nuestros ojos al tiempo que se viene, de tal manera que encuentre a tu iglesia aferrada estrechamente a ti, en actitud de fe y en expectativa de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y en medio nuestro. Prepáranos para esa noche que se viene, para poder ser luz en ella por medio de Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te amamos. Volvemos a poner nuestras vidas en tus poderosas manos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.